Buenas tardes. Mi nombre es Caitlin, encargada del área de Relaciones Públicas de CIATEC, y hoy seré su anfitriona de la ponencia virtual Veamos lo invisible en la agricultura, lo cual está organizada por CIATEC, que es un círculo de investigación en agrotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el cual su fin es promover investigación de nuevas tecnologías para la agricultura. En esta oportunidad, tenemos como invitado a la empresa Space AG. Es una startup de agrotech que tiene como misión alimentar mejor al planeta. Es una empresa que emplea drones con sensores infrarrojos y térmicos para medir el estado de cultivos, así como inteligencia artificial, optimizando así sistemas de riego, mejoras proyecciones de rendimiento y volúmenes de cosecha, y gestión de campo digital e integrada. Esta ponencia estará a cargo del biólogo César Urrutia Chacaltana, fundador de SpaceDat y cofundador de Space AG. Es un biólogo con maestría en interpretación de imágenes satelitales que cuenta con más de 20 años desarrollando proyectos con satélites en diferentes países como Australia, Italia, China, Bosnia y Bolivia. Durante la ponencia virtual, se recomienda tener sus cámaras y micrófonos apagados. Sus preguntas las pueden realizar en el chat y el ingeniero Urrutia lo responderá al final de su presentación. Al final de la presentación se pasará un link de formulario para las jornadas agronómicas que va dirigida para los estudiantes de agronomía de la Universidad Agraria de La Molina. Sin más que decir, le doy pase al ingeniero Urrutia para que presente su pantalla y realice la exposición. Muchas gracias. Okay. Ingeniero, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Sí, ahí te comparto. Gracias. ¿Ahí puedes ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, genial. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que organizaron el evento y por permitirme llegar a todos los alumnos y participantes de este webinar. Yo vengo por el lado de la tecnología, no soy agrónomo, si bien soy biólogo, ya tengo más de 20 años trabajando en tecnología disruptiva, principalmente con satélites, con drones, con inteligencia artificial, con IoT, todo lo que es tecnología que hoy día de alguna manera está teniendo un gran impacto en la agricultura. Entonces, mi presentación de hoy día se basa en la experiencia que he tenido con esta empresa, con la empresa que fundamos hace algunos años aquí en Perú, que se llama Space AG, es una startup que está tratando de cambiar la forma como se maneja la agricultura hoy día a través de tecnología. Entonces estamos aprendiendo mucho y todo lo que estamos aprendiendo lo estamos tratando de volcar en las principales agroexportadoras y también en los medianos y pequeños agricultores, ¿no? Entonces mi presentación principalmente se basa en una serie de desarrollos que se han venido dando en base a necesidades transversales de los agricultores, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Yo encantado de poder responder a todas las preguntas. Entonces, lo primero que hay que pensar es que la agricultura es uno de los sectores que ha innovado muy poco o no ha innovado. Si lo comparamos al sector turismo, al sector minería, a pesca, a transporte, a lo que sea, siempre hay algo de innovación. En agricultura hay muy poco. Tal vez hoy día si hablamos de tecnología, tal vez podemos considerar el río tecnificado o alguna sonda o algún sensor en particular, pero no hay realmente una evolución o un salto grande en tecnología en la agricultura. Estamos acostumbrados a manejar las cosas de la misma forma como lo manejaron nuestros abuelos y tal vez los abuelos de nuestros abuelos, ¿no?
Es decir, si falta agua en el campo, uno hace una calicata, hace un hueco en la tierra, toca la tierra y dice, acá falta humedad, ¿no? No está húmedo el terreno, ¿no? O uno agarra una fruta y dice, uy, esta fruta tal vez está quemada, está golpeada, ¿no? Hay algún problema, pero casi todo es visual, casi todo es ojímetro, ¿no? Y como repito, yo no soy agricultor y no es una crítica, pero sí es lo que yo vengo escuchando y lo que estoy tratando de hacer es optimizar procesos. Tanto yo como todo el equipo de Space AG que está atrás mío, ¿no? Entonces, creo yo que lo principal es pensar más allá de lo tradicional para poder cambiar la forma como hoy día estamos realizando nuestras actividades, porque creemos que las actividades tienen que ser sostenibles, ¿no? Y el tema principal del día de hoy, que es agricultura, pienso yo que no es una actividad sostenible, es decir, 7 de cada 10 litros aproximadamente que van a la agricultura, de cada 10 litros en total de agua, 7 van a la agricultura. Entonces hay un impacto fuerte en el planeta, ¿no? Lo mismo con los terrenos, la cantidad de cultivos extensivos que hoy día tenemos es increíble y la cantidad de terreno que vamos a necesitar para alimentar al planeta, a la población de aquí al 2050, no nos va a abastecer, no va a ser suficiente. Entonces tenemos que pensar en cómo la tecnología va a potenciar esta actividad para poder alimentar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo primero sería bueno que ya, digamos, cambiemos de chip y comencemos a pensar en la agricultura como algo completamente distinto. Esa presentación va a romper esquemas y la idea es que puedan pensar, ayudarme a mí a pensar en la misma línea y pensar cómo de otra manera, a través de drones, de satélites, de inteligencia artificial, de dispositivos móviles, podemos dar un salto cualitativo a la agricultura de nuestro país, como a nivel regional, como a nivel mundial, ¿no? Entonces, el punto principal es que tenemos un problema global. Como lo decía, los terrenos agrícolas hoy día no se van a dar abasto, ¿no? Si vemos una imagen de satélite de todo el planeta, vemos que las zonas agrícolas son limitadas, no podemos plantar en cualquier parte, la cantidad de agua como recurso es limitado y lo vemos en Ica, lo vemos en muchas zonas del Perú, lo vemos en Chile también que han tenido problemas, lo vemos en diferentes partes del planeta, que el recurso agua es fundamental, ¿no? Y si hacemos el mismo análisis del crecimiento urbano de la población, con una imagen de satélite de noche, como la que ven en este momento, se dan cuenta que estamos poblando todo el planeta. Entonces, de aquí al 2050, el crecimiento es exponencial. La población va a crecer de una manera no sostenible, entonces tenemos que estar preparados para poder alimentar al planeta y que realmente lleguemos a sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podamos llevar esta actividad a que sea realmente disruptiva y solucione un problema, el cual vamos a tener que afrontarnos muy poco, ¿no? Entonces, hay un mercado importantísimo por el cual ya hay muchas startups o empresas que están invirtiendo en tecnología. Las mismas agroindustrias, agroexportadoras, medianos productores, pequeños productores ya están viendo en cómo poder tener ese plus, ese ingreso adicional basado en tecnología, porque ya el mercado cada vez es más limitado, ¿no? Y las ganancias son siempre menores. Entonces ahí viene el análisis si somos realmente visionarios. Nosotros como agricultores, como empresarios, como personas que necesitan de alimentarse de superfoods o de alimentos con un alto valor nutritivo, ¿no? Entonces, esta es la foto que de alguna manera plasma cómo se llevan muchas actividades el día de hoy, ¿no? De forma tradicional, como siempre se han llevado, el tiempo nunca pasó. Y esta foto es de hace poco, ¿no? No es muy antigua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es transversal a diferentes agrícolas que nosotros vemos? ¿No? Para esto hemos visitado ya más de 100 de los principales agroexportadores, hemos volado más de 200.000 hectáreas con drones, no tenemos contratos con las principales agroexportadoras. Entonces, hemos venido iterando, hemos venido rebotando ideas y tratando de entender realmente qué cosa es el verdadero problema, ¿no? ¿Por qué el agricultor en la noche está pensando en cómo resolver algo? Entonces, uno de los temas cruciales es que hoy día la data se capta con papel y lápiz, muchas veces, en la gran cantidad de agrícolas, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo saco una muestra, tal vez de mis 2 primeras hileras, y extrapolo esa información, sea del conteo de frutos, sea de una plaga,
sea de algún problema que tengo, y trato de que 2 hileras o algún número muy reducido del, del muestreo que he realizado, de la evaluación que he realizado, sean representativos de todo mi campo, ¿no? Y aquí hablo de grandes extensiones principalmente, ¿no? No hablo de pequeños agricultores. Entonces, hay una forma de poder tener muestreos estadísticamente representativos, de poder recolectar la data, no necesariamente manual con lápiz y papel, sino de una manera digitalizada, con tablets, con celulares, de poder ver esa información en tiempo real, de poder tomar acciones rápidamente y no esperar que al final del día o al día siguiente llegaron todas las hojitas de los muestreos y alguien está digitalizando todo en una laptop, en un Excel, ¿no? Entonces, todo ese proceso se puede optimizar y es ahí donde estamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué acarrea eso? Que muchas veces, como se maneja de forma empírica, hay una ineficiencia en el uso de recursos. Entonces, ni siquiera sabemos cuántas hectáreas estamos manejando, porque muchas veces, hablando otra vez de grandes agroexportadoras, el número de hectáreas que ellos piensan manejar se basa en el primer CAT o en el primer plan de riego que les proporcionó el ingeniero, el topógrafo, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha piensan que tienen 200 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez el campo cambió, tal vez cambiaron algún cultivo, se expandieron, ¿no? Hicieron modificaciones, etc. Entonces, eso representa que cuando tú tienes un lote y no sabes bien el número de hectáreas que estás manejando, tú estás regando, estás fertilizando, estás haciendo proyecciones, aplicaciones en base a un número de hectáreas. Entonces, lo primero es poder sincerar el número de hectáreas sobre las cuales uno está trabajando, ¿no? Y poder organizar la información, porque uno toma decisiones en base a esa información, y si tu información no está bien organizada o no te llega a tiempo, las decisiones que tú vas a poder tomar son limitadas, ¿no? Y ese es un ejemplo, esta foto es un buen ejemplo de una de las principales agroexportadoras de palto de algunos años, antes de que se cambiara el manejo, que tenían un mapa del fondo, que era una cartulina grande, no era un póster, tenían muchos Exceles en laptops, el jefe de riego tenía toda su información en una laptop, el jefe de cosecha la tenía por otro lado, el área de riego tal vez lo tenía en archivadores, ¿no? En hojitas sueltas, hacían sus conteos, etc. Entonces había información por todos lados, pero era como que todos hablan un mismo idioma, pero dentro de ese idioma tienes dialectos, ¿no? Uno te habla de cajas, el otro te habla de jabas, de kilos, de toneladas. Al final, hay gente muy capaz, no digo que no, ¿no? Pero yo creo que si eso se organiza y uno maneja toda esa información en una sola plataforma, ya estás dando valor agregado para que el manejo sea mucho más eficiente y los rendimientos sean más elevados. ¿Okay? Entonces, algunos ejemplos de tecnología disruptiva, y aquí voy un poco de lo amplio hacia lo más fino, es decir, cómo la tecnología en general ha tenido un impacto en lo que hoy día es la tecnología que se aplica para la agricultura o para la agrotecnología. ¿Okay? Entonces, veamos, por ejemplo, cómo los celulares han evolucionado. Desde el primer teléfono hasta los celulares que hoy día tal vez no se encuentran en Perú, pero ya existen, ¿no? Que tú puedes tener una pulsera y se abre una pantalla, se ilumina tu brazo principalmente y tú ya puedes trabajarlo de forma interactiva, ¿no? Los televisores, la transformación del televisor y de los píxeles, de la cantidad de información que puedes tener en una pantalla, del color, es increíble, ¿no? La gasolina, ¿no? Pasamos del Forte de hace casi 100 años, ¿no? Más de 100 años, al Tesla. Ahora, vean cómo la evolución de diferentes industrias hoy día impacta en drones. Tal vez la batería de un dron hoy día se hace mucho más eficiente porque ya hay desarrollos en carros que lo permiten. Píxeles, ¿no? Cómo la información se puede analizar mucho mejor en pantallas LED, ultra high definition, 8K, etc. Los celulares que han tenido una evolución exponencial en términos de sensores. Hoy día hay celulares de gama media que ya tienen 20 megapíxeles, 40 megapíxeles. Entonces ya no solamente es un teléfono, sino es una máquina fotográfica. Hoy día, ¿cuántas personas se compran una máquina fotográfica? Muy pocos, porque ya con tu celular puedes hacer todo. Tienes GPS, bastante preciso, tienes una cámara, tienes un teléfono que también puedes hablar, pero también puedes comunicar. Las redes sociales, cómo han cambiado nuestra forma de comunicar, ¿no? Entonces, si hoy día estamos llenando con papel y lápiz nuestras evaluaciones, ¿cómo poder ser disruptivos en eso, ¿no? Hoy día tal vez estamos mandando información por WhatsApp, ¿no? Para ser más eficientes, ¿no? Y esto ya ha llevado un poco más al tema de la tecnología, como los primeros iPhones
sacaron, digamos, tecnología mucho más avanzada en celulares, y mucha de esa tecnología hoy día se ha llevado hasta drones, que tienes cámaras más potentes, tienes baterías que te permiten volar más tiempo, ¿no? Procesadores mucho más inteligentes, con mayores capacidades, ¿no? Entonces, así como la tecnología se ha ido desarrollando, ahí hay un primer dron desde 2009, que fue el primero que compramos, hasta los diferentes drones que se han ido desarrollando con DJI, que también ha masificado el uso de drones, que digamos de una gama baja o económica, que se usan a grande escala, a ejemplos de innovación concreta, por ejemplo Amazon, que hoy día hace o está comenzando a hacer delivery a través de drones, ¿no? Este es del 2016, o sea, no es algo reciente, ¿no? We started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center. No voy a poner todo el video, pero principalmente lo que trato de explicar aquí es cómo ya los drones pueden pasar de un warehouse o de un almacén hacia la casa de la persona que está solicitando el producto, ¿no? Entonces ya ese tipo de tecnologías son reales, y en el sector agrícola vamos a tener algo muy parecido, que tú vas a tener una caja o un contenedor donde vas a tener un dron, el cual va a salir en base a un botón que yo puedo seleccionar desde Lima para que monitoree Olmos o Trujillo o Ica. El dron salga, vuele el área que yo le he configurado, el área de interés, cumpla su misión, recolecte las fotografías, regrese a la cajita, aterrice y pueda yo descargar de forma virtual toda esa información, procesarla y ya dársela al agricultor, ¿no? Entonces, como una tecnología que hoy día se usa para poder entregar productos o paquetes, podría mañana ser también empleada para el sector agrícola, ¿no? Este es otro ejemplo de Facebook con el dron Aquila, en el cual el objetivo de esta tecnología es poder proporcionar internet a zonas lejanas o zonas de sierra o de selva que nunca tuvieron acceso a antenas de telefonía o a internet. Entonces, en vez de usar satélites, este dron vuela por muchas horas y permite rebotar la señal y dar conectividad o internet a diferentes zonas, ¿no? Imagínense igual en el sector agrícola cómo podríamos usar ese tipo de tecnologías o globos para conectar todos los campos, especialmente en zonas alejadas donde no hay internet, ¿no? Estos ya son ejemplos reales. Esta es una foto de hace como 6, 7 años, cuando comenzamos a volar drones para las principales agroexportadoras en arándanos, y era algo bastante empírico, en el sentido de que teníamos nuestro pequeño dron con una GoPro y con un pequeño joystick, ¿no? Dirigíamos el dron a las zonas más interesadas, a las zonas más importantes que queríamos monitorear, ¿no? Pero era algo muy complicado porque la batería duraba muy poco, digamos, los planes de vuelo no eran tan eficientes, no eran autónomos, y había una serie de restricciones, ¿no? Entonces podríamos cubrir muy pocas hectáreas. Hoy día podemos cubrir 3.000 hectáreas en un día con drones de ala fija, ¿no? Tenemos satélites que podemos también emplear para cubrir cualquier parte del planeta, y no solamente por extensión, sino que tenemos la posibilidad de tener mucho más resolución, mucho más detalle de lo que estamos capturando a nivel de información con drones. Es decir, mientras que un satélite de gama media puede tomar una fotografía del terreno de 10 por 10 metros, un bajo costo o gratis, un dron puede tomar imágenes de 2.5 centímetros del cultivo, ¿no? Con gran precisión, y no solamente eso, sino que también a nivel espectral. Es decir, puede sacar radiografías del cultivo para ver un poco lo invisible, que era el título de mi presentación, ¿no? Pero antes de entrar a ello, sería interesante ver qué tipos de drones o tecnologías se vienen usando para el sector agricultura, ¿no? Entonces hay los multirotores, que son los más conocidos, que es el dron de la izquierda, en el cual uno puede poner cámaras de diferente tipo, principalmente para hacer video, para hacer pequeñas filmaciones, para tomar fotos de algún campo reducido, ¿no? No puedes cubrir muchas hectáreas, este tipo de dron no es muy estable. Tienes drones de ala fija, que sí tienen una estabilidad mayor, son aviones prácticamente. En vez de tener varias hélices, como los cuadricópteros, hexacópteros, heptacópteros, tienen una sola hélice, que está en la parte de atrás. Tienen baterías con una mayor capacidad, entonces uno ya puede volar
45 minutos, 1 hora y media o más, dependiendo del tipo de dron y dependiendo del tipo de la batería, lo cual permite poder recolectar grandes extensiones, ¿no? Y tienes lo que se denominan VTOLs, ¿no? Vertical Take-Off Landing, que esas son las siglas, que quiere decir que uno puede despegar como si fuera un helicóptero en forma vertical y de ahí el dron se voltea y comienza a tomar su rumbo en forma horizontal, como si fuera un avión. La facilidad de esto, a comparación del dron de ala fija, es que puedes aterrizar en áreas muy pequeñas. ¿No? De ala fija o el VTOL es que aún el costo es significativo, ¿no? En algunos casos sí son costosos por el tipo de cámaras que se pueden cambiar, sean cámaras infrarrojas, cámaras térmicas. Hay una evolución impresionante de todo lo que ya se puede hacer hoy día y los tipos de cámaras que vamos a ver, ¿no? Este es un ejemplo real del tipo de drones de ala fija. Entonces se programa el vuelo, se le da el área y el dron comienza a seguir ese rumbo de forma automática y a los pocos segundos ya uno lo pierde de vista. Ya el dron sigue su trayectoria. En este caso, en este video tenemos dos drones, el de ala fija y un multirotor que está filmando. Entonces tienes dos aplicaciones al mismo tiempo. En este caso es SUBA, en Nikka. Y puedes ver pues el mínimo detalle, ¿no? Tienes drones de tipo VTOL, que es el Vertical Takeoff and Landing. La facilidad de este dron, como decía, es que uno puede planificar su área de vuelo y el dron parte de una manera muy simple y de ahí se voltea, se pone en horizontal y sigue su trayectoria, ¿no? Tanto los drones como los satélites de este tipo son plataformas que nos permiten captar información, pero también tenemos drones de otro tipo que hoy día nos permiten fumigar, ¿no? Entonces tienen una capacidad, dependiendo del dron, para cargar un cierto peso y también tienen la posibilidad de cambiar los nozzles, ¿no? Las bombillas, las boquillas, para poder hacer aplicación variable, ¿no? Aquí también hay un video. Las ventajas del dron, como decía, es que uno puede tener un ahorro significativo por la cantidad de hectáreas que uno lleva a cubrir. Entonces, si uno tiene que tener un grupo de evaluadores en el campo, eso requiere tiempo, requiere de un presupuesto, requiere también que el tipo de data que estamos recolectando en el campo sea homogénea, porque tal vez lo que la señora María vio como verde, el señor Pablo que estaba recolectando, no sé, frutos, tal vez él lo vio un poco más maduro o más rojizo, ¿no? Tal vez era un arándano y el arándano no estaba maduro, no estaba moradito o azul, sino estaba lila. Entonces lo que yo veo como lila, o tal vez lo que tú puedes ver como azul o violáceo, es, digamos, representativo en la medida de que tú lo puedas clasificar. O sea, qué cosa para mí es lila, qué cosa para otra persona es azul o violáceo, ¿no? Entonces, la forma como se interpreta la información también es subjetiva, y es subjetiva en base al análisis de la persona, ¿no? Qué cosa es grande, qué cosa es mediano, qué cosa es pequeño, qué cosa es mucho, ¿no? Qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Entonces, la posibilidad de obtener una fotografía, una serie de fotografías desde un dron sobre grandes extensiones mejora la calidad y el tipo de información, ¿no? Adicionalmente a ello tenemos diferentes cámaras o sensores que nos permiten ver más allá de lo visible. Este es un ejemplo en el cual tenemos diferentes tipos de sensores o cámaras RGB o Red, Green and Blue, que ven la información tal cual estamos acostumbrados a verla nosotros con nuestros ojos. Tenemos cámaras NIR o Near Infrared, que es el cercano infrarrojo. Es una parte del espectro electromagnético que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Probablemente sí los gatos, que tienen una mejor capacidad de ver objetos en la noche. Cuando nosotros no podemos ver nada, tal vez el gato sí puede tener una mejor distinción de algunos objetos. Tenemos una cámara Thermomap que nos permite diferenciar temperatura, hacer mapas de temperatura, y esto lo podemos usar para ver temas relacionados a riego,
qué zonas son más frías o más calientes, dónde se está regando más, dónde se está regando menos, poder relacionar temperatura a procesos de evapotranspiración en el cultivo. Acá tenemos otra cámara que es una evolución de esta cámara, en la cual no solamente tienes un sensor térmico, pero sino también tienes un sensor RGB. Entonces puedes tener una fotografía tradicional y una fotografía térmica. Tienes cámaras multiespectrales, como la MicaSense, en el cual ya tienes 5 sensores en uno. Tienes el RGB, más el NIR, más un Red Edge, ¿no? Que ahora voy a explicar qué cosa significa, pero es como que tienes en un solo paquete la posibilidad de ver como si tuvieras 5 ojos, y 5 ojos posicionados en diferentes bandas o partes del espectro electromagnético para ver cosas que uno nunca pudo diferenciar con nuestra visión, con nuestros ojos, ¿no? Entonces, entrando al tema científico o más técnico, nos trasladamos al espectro electromagnético. ¿Qué cosa es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es lo que nosotros de alguna manera manejamos de forma tradicional sin saber bien qué está pasando en el día a día. Por ejemplo, tenemos el Wi-Fi. Tal vez hoy día estamos conectados en nuestra laptop al Wi-Fi, ¿no es cierto? O tal vez con nuestro celular estamos conectados con el Bluetooth a nuestro parlante. Todas esas son ondas, son frecuencias, ¿ok? Queremos calentar nuestra comida, metemos el plato de comida al microondas. Estamos escuchando radio, tenemos ondas radio. Dentro de todo ese espectro, ¿no? Tenemos la parte del visible, que es una parte muy, muy reducida de todo el espectro. Es algo muy parecido a lo que vemos con nuestros ojos. Vemos todos los colores del arco iris, pero no vemos más allá. Y esa parte del espectro electromagnético está definida por un ancho de banda en nanómetros, ¿no? Que nos puede permitir trabajar en una cierta parte de ese espectro, sea en la parte roja, en la parte infrarroja, en la parte del térmico, o los doctores, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se cae y se golpea, dice, uy, lo primero que hay que hacer es, nos vamos a la clínica o al hospital y nos haga un rayo X, ¿no es cierto? ¿Qué hace el rayo X? Penetra el tejido, el músculo, y llega a ver el hueso para ver si es una rotura o una fisura. Lo mismo estamos haciendo en la agricultura. Estamos usando cámaras especiales para poder ver algo que nuestros ojos no pueden ver. Entonces estamos viendo lo invisible, lo no visible. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vemos. Esto es lo que sí podemos ver, el arco iris con todos sus colores. Esto es lo que no podemos ver. No podemos ver en una guerra, por ejemplo, los soldados se ponen unas gafas, unos lentes especiales para ver al enemigo de noche, ¿no? En el aeropuerto, cuando pasamos con nuestra maleta, están haciendo un escaneo, nos están viendo con rayos X para ver si tenemos algún arma o algún metal o algún cuchillo o algo que es peligroso. Cuando vamos al doctor, porque nos caímos, como hacía el ejemplo anterior, tal vez queremos ver si hay una fisura o si nos doblamos la muñeca o pasó algo, ¿no? O tal vez cuando estamos esperando un bebé, ¿no? El doctor nos hace una ecografía, y hoy día hay ecografías en 3D, en 4D, y ya la tecnología se ha desarrollado enormemente, ¿no? Pero puedes ver algo que con tus ojos no puedes ver fácilmente, ¿no? Ahora, lo mismo hacemos en el sector agrícola. ¿Qué cosa hacemos? Empleamos cámaras, sensores especiales como este, que nos permiten tener diferentes camaritas, diferentes bandas dentro del espectro electromagnético. Si este es el espectro electromagnético y nosotros consideramos con una planta saludable, con mucho vigor, la línea en verde, ¿no? Tenemos una firma espectral, un comportamiento ya identificado de una planta que está con mucho vigor, está bien, está verde, mucha clorofila, y una planta estresada en naranja, ¿no? Esta línea naranja está estresada. Entonces, ¿qué cosa podemos notar aquí? Que entre la línea verde y la línea naranja hay una diferencia abismal. ¿Dónde vemos esa diferencia abismal? En esta parte del NIR, o Near Infrared, o cercano infrarrojo. También la vemos en el Red Edge, que es otra camarita, y también la vemos en el Red, ¿no? Entonces, cuando uno está trabajando una imagen, que una imagen es una matriz de números, o sea, cada píxel que uno tiene, cada cuadradito de la imagen, en realidad es un valor numérico que nosotros lo vemos en colores, porque esa es la representación de ese valor numérico, ¿no? Entonces, tenemos diferentes capas que ha capturado el sensor con diferentes valores, y eso lo trabajamos con fórmulas matemáticas o algoritmos. ¿Y qué cosa estamos haciendo ahí? Estamos tratando de evidenciar la diferencia entre una vegetación saludable, sus valores, ¿no? Alrededor de 0.7, 0.8, dependiendo del cultivo, y valores muy bajos,
inferiores a 0.4 probablemente, y tratar de calcular esta diferencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de lo que conocemos, que una planta es verde porque refleja en el espectro esa porción del verde, esa porción de luz del verde, y absorbe todo el resto, lo que es azul, lo que es rojo en diferentes cantidades, y también refleja lo que es el infrarrojo cercano. Entonces, en la medida que absorbe o refleja esta información, nosotros podemos medirlo y podemos ver en una imagen si la planta está estresada o si la planta tiene mucha clorofila o se encuentra bien. Ese es un ejemplo de una de las fórmulas más conocidas que se llama el NDVI, o Normalized Difference Vegetation Index, el índice de vegetación normalizada, que considera la banda del cercano infrarrojo y del rojo. Es decir, lo que está haciendo es que estamos trabajando en esta parte del espectro, ¿no? Entre el cercano infrarrojo y el rojo. Calcula esta diferencia de aquí, de los valores de aquí y los valores de aquí, ¿no? Eso es lo que está haciendo una distinción entre los rangos para calcular si la planta está estresada, y nos va a dar valores muy bajos en esa fórmula, como resultado de esa fórmula, o valores por encima de un cierto rango en el cual la planta está sana, tiene mucho vigor o bastante clorofila, ¿no? Ese es el concepto principal. ¿Cómo lo vemos en la vida real? Este es un ejemplo de una imagen de un dron, de unos, creo que eran como 40 hectáreas de espárragos aquí, es el cultivo de espárragos, y así se ve con una cámara RGB, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul. Así vemos nosotros. El espárrago lo vemos todo verde desde arriba. ¿Cómo lo vemos con una cámara infrarroja? Lo vemos todo rojo. Obviamente, su nombre lo dice, infrarrojo, la vegetación está roja. ¿Qué pasa si aplicamos este algoritmo del NDVI? Hacemos esa fórmula que les comentaba, vemos lo invisible, vemos algo que nuestros ojos nunca han estado acostumbrados a ver, que es que vemos la vegetación en tonalidades de verde más oscuro, o verde más claro, o amarillo, o rojo, o naranja, como si fuera un semáforo. En rojo, donde no tengo clorofila, donde no tengo vegetación, es decir, el suelo. En amarillo, ¿no?, veo niveles muy bajos de clorofila. En verde, valores intermedios, verde claro, y verde oscuro, valores más altos de clorofila. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que estos dos lotes, o estas dos zonas donde tengo espárragos, no son iguales, no son uniformes. Una zona está más estresada que la otra, ¿ok? Si yo camino el campo, no podría diferenciar eso fácilmente. Mediante un vuelo de un dron de 30 minutos, yo ya podría tener esta radiografía. Y cuantificarlo, ¿no?, que es lo más importante. O sea, sé cuántas áreas tienen rojo, cuántas amarillas, cuánto naranja, cuánto verde. Y también esta imagen está georreferenciada, es decir, yo puedo obtener las coordenadas de mi fundo y poder ir a verificar esta zona de aquí, que probablemente es un problema de plagas, esta zona de aquí, que tal vez es un problema de sales en el suelo, aquí probablemente tiene un problema de riego, etcétera. Pero ya puedo ir y verificar a qué se debe ese problema. ¿Ok? Entonces es un ejemplo claro de cómo el infrarrojo y el térmico, en otra escala de colores, en la cual el azul es más frío, el rojo es más caliente, me permite a mí hacer un análisis del cultivo o del suelo. Tal vez el suelo está absorbiendo más, es más arcilloso, es más arenoso, más limoso, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros como Space AG para poder simplificar la vida del agricultor? Lo primero, el primer reto es poder integrar toda la información en una sola plataforma. Construimos un software que se llama RaptorView. Hoy día tenemos 16 personas trabajando en el equipo en desarrollo, y lo que se ha logrado es tener diferentes módulos. En el módulo de mapas tenemos la posibilidad de cargar imágenes de drones o de satélites ya procesadas y darle al agricultor la información ya rápida, de fácil acceso. Uno no tiene que ser un ingeniero, no tiene que ser un científico de la NASA para interpretar una imagen. Ya toda esa información está procesada y te la damos en base a colores, en base a semáforos, en base a números, en base a rangos. Entonces uno ya tiene el comparativo de qué lote está mejor, qué lote está peor, qué lotes son intermedios, dónde potenciar el manejo, etcétera, ¿no? Adicionalmente podemos agregar sensores de campo a la plataforma para verlo en tiempo real o casi real. Podemos jalar Exceles también. Toda la información del Excel se puede mostrar en un mapa, y en vez de verlo en tantos cuadraditos en un Excel, hoy día ya lo tienes de forma muy fácil por lotes, codificados y en forma simple de comparar y de visualizar. Integramos información de las principales centrales meteorológicas, como Davis, por ejemplo, de los principales sistemas de riego, como Dream, Talgil, Wisecon, etc. Entonces, ya en una sola plataforma tú puedes manejar toda tu información.
¿Qué cosa quiere decir? Que tú puedes ver con las diferentes áreas de tu empresa, de tu agrícola o de tu fondo, qué es lo que está pasando en tiempo real o casi real y tomar decisiones inmediatas, ¿no? Ese es un ejemplo concreto de cómo se maneja la información, sea a través del celular, a través de una tablet, a través de una laptop, a través de una PC. Tienes toda la información concentrada y puedes comparar imágenes de satélites o de drones con data de producción, con data de sanidad, con data de riego. Puedes tener rangos. Cada lote ya está codificado, es decir, cada cuadradito, cada unidad cartográfica ya tiene un nombre, el nombre del lote, el nombre de la variedad, del cultivo, del tipo de cultivo, el año de siembra, el año de poda, toda la información que quieras cargar ya se maneja de esta manera, ¿no? Entonces solamente es como si fuera un Google Earth de la agricultura, si lo quieren ver de una manera simple, ¿no? Puedes solicitar rangos de fecha, calcular campañas, calcular la última semana, etc. Entonces, dentro de todo lo que hemos estado viendo, hay factores transversales a diferentes cultivos, a diferentes agrícolas, que no tienen una solución inmediata o que siempre dan un problema a los agricultores. Uno es el tema de proyecciones de cosecha. ¿Cómo tener proyecciones de cosecha más acertadas? ¿No? Ese es un problema de todos, sea arándano, sea palto, sea uva, el cultivo que sea, siempre hay una dificultad en poder predecir, en poder saber cuánto se va a cosechar, cuál va a ser mi ingreso real, cuánta gente tengo que contratar, cuántas jabas, cuántos camiones, la logística es importantísimo, ¿no? A qué países voy a poder exportar, ¿no? La calidad, el calibre, etc. Entonces, la tecnología orientada hacia esa línea es bastante interesante, ¿no? Porque hay retos bastante importantes ahí. Puedo determinar el área productiva y no productiva, es decir, puedo calcular el área bruta de todo mi fondo. Puedo las muertas, por ejemplo, detectar las zonas bajo estrés o con ciertas anomalías. Puedo detectar deficiencias en el sistema de riego, ¿no? Porque me falta agua o porque tal vez mis goteros están tapados o tal vez porque tengo algún problema desde el día 1, que tal vez no lo noté, no lo vi. Y hoy día sí necesita ser cambiada mis mangueras, tal vez ya no están funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para, en vez de estar mandando a alguien, un grupo de evaluadores en el campo, para que puedan hacer eso, ¿no? Puedan estar limpiando mis mangueras o tenga que estar limpiándola con algún método más químico, a través de una imagen del dron o del satélite, y ya tener información rápida, ¿no? Entonces, algunas cosas que estamos haciendo es poder calcular índices de vegetación, ¿no? El vigor del cultivo, detectar anomalías, contar plantas o plantas muertas, calcular altura, estimar volúmenes, ¿no? Medir lo que es biomasa. Y esos son ejemplos concretos. En el caso de la uva, por ejemplo, volamos el dron y podemos delimitar cada lote. Y esto nos arroja un área bastante precisa. Y eso lo comparamos al CAT o al primer plan de riego que el agricultor tiene y comparamos, ¿no? Decimos, tú tienes acá 2.5 hectáreas, yo veo que del dron tienes 2.42, ¿no? Y acá tal vez tienes 2.3. A la hora que sumas todos los lotes, te das cuenta de que hay una diferencia bastante grande. Y esa diferencia es dinero, porque todo lo que tú estás haciendo en base a las hectáreas que crees tener, muchas veces estás perdiendo dinero en agua, en fertilizantes, en tus proyecciones de cosecha, mal calculadas, ¿no? Ese es un ejemplo si esto era uva, es un ejemplo de paltos y de arándanos en el lado de la derecha, arándanos en la derecha, paltos a la izquierda, ¿no? Ese es un ejemplo de detección de plantas muertas, cómo podemos detectar plantas muertas con inteligencia artificial. Lo que hacemos aquí es que le enseñamos al software en base a la característica que queremos identificar. Entonces, si queremos que el software nos diga en qué zonas no tengo producción, le damos un espacio donde no hay una planta y le vamos dando imágenes y el software solo va aprendiendo. Entonces, el resultado son estos cuadraditos con un porcentaje, un valor de lo que es la precisión de la detección de la planta muerta. Podemos también generar curvas de nivel de alta precisión, ¿no? Es un levantamiento topográfico principalmente, en el cual podemos ver si el terreno es plano o si tiene variabilidad, ¿no? Ese es un ejemplo bueno de cómo estamos teniendo. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí,
Sí se le escucha, pero ya no se ve su pantalla. Sí, parece que se cayó la señal en un segundo. Ahí Sí, sí ve mi pantalla, ¿no? sí, ahora sí. Ya. Ese es un ejemplo de uva, cómo estamos detectando plantas muertas o zonas no productivas. Caminar el campo y ver todo desde abajo es bastante complicado, ¿no? Son grandes extensiones y muchas veces no es fácil detectar las zonas más críticas. Entonces lo que hacemos es hacer un índice de vegetación en el cual sacamos un semáforo del cultivo. La vegetación está en verde, los caminos están en naranja o rojo y las zonas intermedias de clorofila están en amarillo. Si eliminamos el amarillo, el naranja, el rojo, nos quedamos solamente con el verde, ¿no? ¿Qué cosa representa el verde? El verde representa las zonas con mayor cantidad de clorofila o mayor vigor. Ahora, si nosotros sabemos la distancia entre planta y hilera y hilera, es decir, la densidad del cultivo, podremos crear una cuadrícula, una grilla, en la cual podemos monitorear si quisiéramos cada planta. Y como sabemos cuál es el hectareaje o el área de cada cuadradito que ocupado por una planta, podríamos comenzar a clasificar las zonas donde la planta no ocupa un área muy grande y poder pintarlo a nivel de colores. Entonces, todo lo que ven en rojo son las áreas muy pequeñas, es decir, donde la planta se está muriendo o no ha crecido bien, ¿no? Igual, tienes un naranja, que es un valor intermedio, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en metros, yo podría decir menor a 10 metros rojo, de 10 a 15 naranja, de 15 a 20 amarillo, más de 20 diferentes tonalidades de verde, ¿no? Entonces ahí podría identificar dos cosas, área foliar y vigor del cultivo indirectamente, ¿no? Y si quiero me quedo con las zonas donde no tengo plantas, donde tengo plantas muy, muy pequeñas. Entonces también podría tener en tiempo muy rápido el número de plantas muertas, es decir, todos los cuadraditos rojos. ¿Cómo sería un resultado final? Sería algo así, ¿no? Ese es el hongo y la madera. Muy difícil de cuantificar, ¿no? Pero visto de arriba, al final tenemos algo mucho más rápido, ¿no? Algo así. Lo mismo estamos haciendo en arándanos. En arándanos tenemos la posibilidad de crear un índice de vegetación y ese índice de vegetación nos arroja las zonas donde no tengo mucho vigor. Es decir, la hilera del arándano, que es lo que ven aquí a la izquierda, no es uniforme, no es continua. Entonces yo tengo esta zona de aquí, por ejemplo, que no es uniforme, esta zona de aquí que no es uniforme, y de ahí vamos con otro dron, en el cual vamos a verificar esas zonas, y vemos en la parte de la izquierda algunas zonas que tienen más vigor, las plantas están más saludables, están más gruesas, ¿no? Más área foliar, si quieren verlo así, esas zonas. Pero si yo me acerco a esta zona de aquí, que probablemente es esta zona de acá o esta zona de acá que están más golpeadas, ¿no? Vemos que las plantas están más estresadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pueden ser diferentes factores, ¿no? Nosotros no decimos acá te falta calcio o potasio, etcétera, pero sí tienes una idea bastante precisa en un lote de cuáles son las zonas con mayor vigor o menor vigor, ¿no? Para poder tener una acción inmediata. Estamos trabajando en modelos matemáticos para tener mejores proyecciones de cosecha. Bajo el mismo esquema podemos crear una cuadrícula en paltos y saber cuál es el área foliar por planta y cuál es el vigor de esa planta en esa cuadrícula, en esa zona. Y vamos clasificando eso en base al conteo de campo, el conteo tradicional, en el cual nos dicen aquí tenemos 200 frutos, aquí tenemos 300, etc. Y vamos correlacionando la data de campo con la data del dron y obtenemos este tipo de matrices, ¿no? Para tener mejores proyecciones. Estamos generando modelos en 3 dimensiones a partir de vuelos de drones que nos permiten calcular o estimar el volumen. Estos son modelos otra vez matemáticos que comparan área foliar con producción, con valores bastante altos de R cuadrado, de correlaciones, ¿no? Estamos correlacionando diferentes variables, índice de vegetación contra el índice de humedad, de satélite, de drones, etc. Entonces ya por cuadrante o por unidad mínima de lote podemos ver cómo la fenología del cultivo viene representada en cada punto. Cada punto es una imagen de satélite que nos permite tener un valor numérico de lo que está pasando a lo largo del tiempo, a lo largo de todo un año o una campaña, ¿no? Entonces podemos ver, se cosechó en tal fecha y ahí tuvimos, no sé, floración, cuaja, fructificación, etcétera, ¿no? Pero ya lo ves en un gráfico, ya lo ves en valores. Entonces, si hoy día decías el lote 25 está un poco caído, el caído o está estresado, probablemente sea un valor bajo dentro de este esquema, ¿no? Pero viene bien, ¿no? Este lote creo que va a sacarnos buena producción este año, ¿no?
vamos a estar como en 20, 25 toneladas, igual al lote 33 de la campaña pasada. Todo es ojímetro, ¿no? Todo es comparo, ¿no? Se parece, este viene bien, este más o menos. Acá todo es numérico. Entonces puedes ayudarte con información de satélites o de drones, ¿ya? Ya el ojímetro no está mal, yo no digo que esté mal, porque hay mucha experiencia, hay mucha capacidad en el campo, pero se puede usar tecnología también para soportar ese tipo de decisiones, ¿no? Estos son ejemplos de cálculo de materia seca a través de sensores infrarrojos que no necesitan cosechar la fruta y ya te permiten de tener un porcentaje de materia seca medido directamente en el fruto. Esos son algoritmos para poder diferenciar a través de textura en la foto lo que es la palta Hass. Es un filtro direccional que nos permite diferenciar exactamente dónde están los frutos y hacer un conteo con inteligencia artificial. Entonces hoy día podemos hacer ese tipo de cosas. A través de un celular, ya no es un dron, ya no es un satélite, con un celular pasamos y grabamos, hacemos un video y eso lo corremos con inteligencia artificial. No sé si se llega a ver bien ahí en la pantalla de ustedes, pero ya puedes ver los circulitos donde se ven todos los frutos, ¿no? Y al final obtienes un número, que es un conteo por video o por planta, ¿no? Lo mismo hemos hecho en manzanas, es un video que está en YouTube, que lo pueden ver también. Igual es un video que tú escaneas, digamos, todo el hilera y te va diciendo cuántas frutas tienes. Lo estamos haciendo en arándanos, ya desde hace 2 años, casi 3. Este es el año de validación, porque es un cultivo mucho más difícil por el tamaño y la necesidad de poder también tener una clasificación no solamente del fruto, sino de los estadios. Es decir, tenemos desde flor hasta fruto verde, estadio 2, 3, 4, 5, dependiendo de cada agrícola, diferencian diferentes estadios, ¿no? Entonces hoy día estamos clasificando flores con inteligencia artificial, estamos clasificando frutos en diferentes estadios, y eso es una fotografía de un celular de gama media, ¿no? Entonces lo que te toma contar un arándano con 2.000 frutos, probablemente 40 minutos, 30 minutos, hoy día lo haces en una fracción de segundo. Tiene un impacto significativo, es tecnología disruptiva, porque no solamente ahorras dinero, o sea, un impacto en costos, sino también en la calidad del trabajo de la persona, que tal vez está a las 12 del día, a la 1 del día, con el sol que le está golpeando en la cabeza, haciendo un trabajo que, desde mi punto de vista, es muy complicado, ¿no? Contar 2.000 veces una planta, pasar a la siguiente planta y contar 2.050, pasarte a otra planta y volver a contar, es algo bien, bien complicado, ¿no? Ahora, para ese tipo de proyectos que están en fase de validación, hay una serie de métricas de éxito, porque obviamente, ¿no? De una fotografía no siempre obtienes todos los frutos, hay frutos que se esconden atrás del mismo racimo, de la hoja, está en una zona de sombra, entonces tomamos muchas fotos y logramos comparar en base al conteo que hace el evaluador y en base a lo que se llama la pelada, que es sacar todos los frutos y ponerlos en una tela blanca, tenemos 3 medidas. La medida con inteligencia artificial en la fotografía del celular, el conteo del evaluador y el conteo real de todo lo que se ha cosechado, ¿no? Obviamente son pequeñas muestras que se hacen, pero eso nos permite de tener un porcentaje de certeza de que estamos haciendo bien el trabajo. Hoy día estamos llegando hasta niveles del 90% de seguridad de lo que se está contando es realmente el número representativo, ¿no? Entonces, el conteo con el celular, número de frutos de una foto, la extrapolación de los frutos que no se llegan a ver, y tercero, la tercera métrica es la posibilidad de llevar número de frutos a un número de kilos o toneladas en base al calibre, en base a días calor y una serie de variables que se manejan dentro de la fórmula, ¿no? Ese es otro ejemplo de otra planta. Es un ejemplo de cómo se está llevando la información en números por fotografías. Esa es otra línea de desarrollo que estamos llevando con bastante éxito, que es la posibilidad de detectar plantas muertas o zonas no productivas. Ese es el caso de arándanos, por ejemplo. Es así como se ve el campo. No tienes una planta aquí, es evidente, y acá tienes plantas muy pequeñas o no productivas. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es trabajar con inteligencia artificial. Ese es el Raptor View. Seleccionamos aquí el botón que dice zonas no productivas, y en el campo de arándanos ya nos arroja todos los puntitos y las zonas donde tengo zonas no productivas. Entonces, si yo me voy acercando, voy viendo todos los puntitos que se van separando y me va diciendo dónde no tengo plantas, ¿no? Eso es interesante porque puedes saber cuántas plantas necesitas comprar para recalzar o para volver a plantar, y también para tener un mejor estimado de tu proyección de cosecha. Es decir, si tengo en ese lote 2 hectáreas y tengo el 20% de plantas muertas, probablemente
tengas ahí un valor real de lo que va a ser el área no productiva o tu proyección de cosecha más acertada. Lo mismo en paltos. Es una foto de paltos vista desde el dron y los puntitos azules y verdes son la detección de una planta o de una zona no productiva, y aquí en este caso son zonas más grandes, de 2. Lo mismo te da en totales, te arroja el total de zonas no productivas. De un fundo de 1000 hectáreas aproximadamente tengo 260 parcelas, tengo 7.826 unidades no productivas. ¿Dónde se encuentra el lote o la parcela con mayor número de unidades no productivas? En el lote 5, 159, 181 unidades. Ahora, como yo sé el promedio, que son aproximadamente 30 unidades para 260 parcelas, el promedio está aquí, en esta línea azul. Y para cada lote o parcela yo obtengo un rango de cómo se está presentando este problema, ¿no? Lo mismo para el conteo de frutos. Hoy día estamos usando celulares, es decir, el cuaderno de campo o tu cartilla de papel y lápiz, hoy día lo creamos en un celular. Generamos esa cartilla idéntica a través de un software que hemos generado que se llama Raptor Forms, en el cual tú creas la casilla, por ejemplo, hilera, y al costado tienes que es un número. Planta es un número. Conteo de fruto verde es un número. Conteo de fruto maduro es un número. Quiero una observación, el campo es un texto. Quiero tomar una foto, entonces el campo es una foto. Entonces tú vas personalizando tu cartilla, que al final la puedes exportar a tu celular o a tu tablet. Y adicionalmente puedes trabajar también con códigos de barras o QRs, como este de aquí. Entonces tú puedes poner el QR en una planta o en un lote, hacer el escaneo de este QR y te va a decir, te encuentras en el lote 23, en la hilera 5, en la planta 10. ¿No? Y se abre la cartilla digital y ahí puedes comenzar a llenar la información, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo de cómo ya hoy día se está contando frutos a nivel de lote y te da un promedio de la cantidad de frutos, ¿no? Ese es un ejemplo del área foliar, cómo estamos manejándolo. Desde arriba, desde el dron, podemos tener un aproximado de cómo es el crecimiento del área foliar. Ese es un ejemplo con satélites, en el cual llegas a una cierta resolución y ya se ve la imagen, pero con el dron puedes ver la hilera y puedes ver las plantas muertas, ¿no? Donde la hilera no es verde continuo y ves amarillo o rojo, quiere decir que no hay plantas. Entonces, si sumamos todo lo que es el área foliar, todo lo que es verde, y lo dividimos entre el área de lote, que ya la conocemos, obtenemos el área foliar. Sumamos todo lo verde, ¿no? Todo lo que es vegetación, y lo dividimos entre el área de lote, y eso nos permite, esto en arándanos, esto en paltos, eso nos permite ver el área foliar por lote. Entonces yo sé que este lote, que es el cabezal 4, la válvula 15 de la cortina 2, tiene un área foliar de 45%. ¿no? Y este 45% está en el rango amarillo. Pero si yo quiero ver los valores más altos, están en colores azul celeste, ¿no? Que son estos de aquí, ¿no? Obviamente, si lo veo a ojo, otra vez a ojímetro, veo que esta zona está más verde, acá también, ¿no? Pero aquí ya lo tengo en números. Cada cuadradito ya tiene un número. Eso también lo puedo usar para hacer aplicación variable, es decir, de cada lote nosotros podemos hacer mapas en el cual podemos decir, en esta zona hay que aplicar X, tal producto, tantos kilos, ¿no? Y así diferenciar dentro de un lote algunas zonas para poder tener un ahorro significativo de lo que va a ser la aplicación, ¿no? Porque si yo aplico a todo el lote por igual, probablemente voy a gastar más dinero y como que tal vez no estoy solucionando el problema, ¿no? Porque mi problema está focalizado en una zona, como lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Tengo problemas localizados. Pues si yo aplico en todo el lote, voy a tener zonas que están bien, pero tal vez mi aplicación es aquí debería ser más intensa, o aquí, ¿no? Sea riego, sea algún producto, etcétera, ¿no? Lo que estamos haciendo para floración, para brotes, estamos detectándolo a través de clasificación de imágenes, es decir, esta es la imagen del dron que tiene diferentes tonalidades de verde o amarillo, y aquí es el resultado de esa clasificación. Entonces, por lote, cada hilera del palto nos arroja dónde hay más floración o plantas cloróticas, ¿no? Acá hay 2 o 3 clases en una, pero ya tienes un porcentaje real de lo que está sucediendo en ese lote y cómo se va moviendo. O sea, podemos medir el inicio de la floración, el intermedio, el final de la floración, y darle al agricultor la posibilidad de que aplique con mayor certeza, por ejemplo, potasio, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde más? ¿Dónde menos? ¿no? Ese es un ejemplo de sensores térmicos en drones para medir riego, uniformidad de riego o fugas de agua. Es un ejemplo de fugas de agua. La hilera del arándano, entre hileras, acá hay una fuga,
hay una rotura de manguera. Esta rotura de manguera está, la fuga de agua está al inicio del cabezal, entonces lo tienes aquí. Acá está la fuga de agua. El arándano es esta línea azul. Este lote está más estresado. Si ven el suelo está más rojo, ven manchas rojas. Este lote está mucho mejor. Ven las hileras en azul, todas uniformes. La hilera azul es igual que esta hilera verde, ¿no es cierto?, de arándano. Todo lo que ven en círculos son fugas de agua. Esta es una unión entre dos hileras, que es frío, azul, 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 y aquí está la fuga, ¿no? Ese es otro ejemplo en detalle de arándanos con cámaras térmicas, temperaturas más bajas en azul, temperaturas más altas en rojo. Y si nos quedamos solamente con la vegetación, podemos ver diferentes temperaturas en la misma línea, rojo y azul, dentro de la misma hilera, poder saber qué zonas están más frías o más calientes. Si quieres detectar goteros tapados, creo que esa es una buena indicación, ¿no? O evapotranspiración también. Otra idea de uniformidad de riego. Aquí no hay vegetación en esta zona, pero sí ves los goteros, que algunos goteros están con mayor cantidad de agua que otros, algunos están tapados, ¿no? Esta es una animación de diferentes fotografías a lo largo del día con una cámara térmica en el cual se hizo un experimento estresando una zona del lote o de la válvula, en esta zona de aquí, en la parte baja, en la cual se ve en algún momento que está más amarillo o más caliente, y en esa zona de aquí arriba, la zona norte, se regó más intencionalmente, ¿no? Y se ve más azul también, ¿no? En algún momento. Acá está. Ahora, lo que se está haciendo es se está cosechando en contemporáneo con el vuelo del dron y con este análisis de más agua, menos agua, para ver el tipo de reacción en el cultivo, en el arándano, ¿no? En el fruto, para ver si el sabor cambia, si la calidad cambia, si el fruto está más duro, más blando, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo de temperatura, de imagen térmica desde el satélite o desde el dron. Obviamente el dron tiene más detalle, más resolución. Eso es un ejemplo en UVA, del térmico, de cómo se ve con un sensor RGB o tradicional. Esto es lo que nosotros vemos, y esto es lo que ve el dron con una cámara térmica. Aquí hay más frío, obviamente, pero hay algunas zonas donde están más calientes. Probablemente acá tenga un problema de riego, o tal vez de sales en el suelo, no sé. Hay algún tema acá que habría que analizar, ¿no? Pero comparando este lote contra esta diferencia, ¿no? Y acá aparece todo uniforme. Esto es cómo estamos integrando información de los principales software de riego en la plataforma RaptorView que hemos creado. Entonces podemos ver el riego en tiempo real, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, en base a las diferentes válvulas que vamos seleccionando. Jalamos la información, en este caso de Talgil, y al conectarnos, el agricultor puede entrar al RaptorView desde su computadora o laptop o celular y puede ver cuánto se está regando, ¿no? Puede ver la lámina de riego, el KC, y lo puede ver también en un mapa. Es decir, cuánto se ha regado hoy día, cuánto fue el riego diario de hoy día, o de hace un día, o de hace una semana, etc. Y puedes ir comparando, puedes ir sumando, puedes ir promediando por lotes, puedes generar un rango de fechas. Entonces ya tu riego, que de aquí de alguna manera es difícil de ver, pero mejor que verlo en un Excel, hoy día lo ves así y es mucho más simple, ¿no? Esa es la integración de la central meteorológica. En el caso de Davis, podemos ver la temperatura cada hora. Así como la temperatura tenemos la evapotranspiración, la radiación solar, la precipitación, la velocidad del viento, etc. Y lo interesante de la plataforma es que hoy día tú la puedes configurar para que te dé alertas. Es decir, si la radiación supera, no sé, 5 unidades, por ejemplo, yo quiero que me llegue un correo inmediatamente, porque sé que mi palto, tal vez en enero o inicio de febrero, podría comenzar a abortar si la radiación se incrementa, ¿no? Entonces yo podría ya tomar una acción, tal vez aplicar algún producto para evitar eso, o cambiar mi riego, tal vez, ¿no? Pero ya ese es un tema agronómico que yo no manejo ahora. Pero sí, en el lado de la tecnología puedes hacer ese tipo de cosas para ya tomar un accionable rápido, ¿no? Sin tener que estar pegado a la central meteorológica viendo Exceles de Exceles, o esperando que te llegue el reporte, o bajándote de una USB la información. Aquí lo tienes todo en tiempo real, ¿no? ¿Cómo estamos optimizando el tema de las labores o de recolección de data en el campo? Hoy día se hace todo de forma empírica, obviamente, papel, lápiz, se recolecta la información como se puede, se lleva a Exceles, archivadores, etc. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos lo que es el Raptor Forms, que es otra plataforma para el celular, para la tablet, en la cual tú creas tu cartilla, como decía, tu cuaderno de campo, te lo llevas al celular y puedes darle acceso al evaluador o evaluadores en base a la cartilla que estés manejando
Por ejemplo, acá están manejando el porcentaje de brotamiento, lo que es punta roja. Tienes a todos los evaluadores y tienes la hora y el día de la evaluación y el trabajo que ha hecho cada evaluador. Entonces podríamos filtrar por evaluador, por variable que está recolectando, y podríamos también editar la leyenda que nos da. Si es de 0, 1 a 2 o de 10, 20, 30, podríamos crear más escalas, cambiar el rango, cambiar si es alto, medio, bajo, etc. Y esto nos da una idea también de cómo se está desplazando el agricultor. Si me está recolectando tal vez la primera hilera, o tal vez está trabajando o se quedó dormido abajo de un árbol y el punto nunca se movió. Todo eso ya lo puedes ver y lo puedes ver rápido, en tiempo real te llega la información. Y adicionalmente puedes ya tener promedios acumulados, si algún valor está por fuera de tu rango, también te puede llegar una alerta. Entonces ya es como tú manejas la información de una manera mucho más interactiva, puedes tomar decisiones en tiempo real. Yo puedo hacer un corte a mediodía, por ejemplo, y decir, no sé, a la señora María, al señor Pedro, de que tienen que pasar por capacitación porque el fruto que me están recolectando tiene una calidad muy baja, o está golpeado, o está dañado, ¿no? Entonces, tratar de mejorar la calidad o hacer una clasificación de mis mejores evaluadores o mis mejores cosechadores para poderle darles bonos y tratar de mantener a esa gente y contratar siempre a mis mejores evaluadores o cosechadores, y a los que no están trabajando bien, después de haberlos capacitado o vuelto a capacitar y todo, despedirlos y ver que no me están sumando, ¿no? Pero eso lo haces en tiempo real ya hoy día, ¿no? Entonces, ahí hay un ahorro significativo. Eso es como estamos trabajando para poder tomar fotografías, o sea, la información que recolectas en campo. Adicionalmente, en algunos casos, pedimos que el evaluador tome fotos, porque esas fotos nos sirven a nosotros para crear una base de datos, para manejarlo con inteligencia artificial y poder detectar algunas características que nos interesan. Hoy día son flores, frutos, pero también estamos viendo la posibilidad de entrar en temas sanitarios para detectar plagas o enfermedades. Ese es otro tipo de desarrollo que hemos trabajado en el pasado, que lo hemos dejado un poco en stand-by porque ya no podemos hacer tantas cosas, pero sí fue algo bastante interesante, que fue crear una placa con sensores de IoT, de Internet de las Cosas, en la cual la placa, el objetivo que tenía era poder llenar ese vacío de las agrícolas que no tienen Internet. Entonces lo que hace esta cajita, o esta placa dentro de la cajita, es poder rebotar la señal de Internet. Es decir, yo tengo Internet en la oficina, pero aparte de la oficina ya no tengo Internet. Entonces tú ponías esas cajitas en diferentes, su antenita, y iban rebotando la información, la señal de Internet. Ahora, si no tenías Internet, podías trabajar también con radiofrecuencia, con LoRa, podrías trabajar con un chip de telefonía que podrías ingresar acá para que envíe la información, y aquí podías conectar cualquier tipo de sensor, ¿no? Sensores analógicos, digitales, etcétera, para poder enviar información de pH, de conductividad, la velocidad, el acelerómetro, tenían diferentes sensores, ¿no? Entonces, esa plaquita tenía, por ejemplo, la posibilidad de capturar información de humedad, de pH, conductividad eléctrica, de GPS, calidad de rutas del tractor, se movía, ¿no? En base al acelerómetro, al magnómetro, no sé, hay una serie de términos técnicos ahí que yo no manejo, pero al final teníamos un reporte de cómo se movía el tractor, si iba rápido, si iba despacio, ¿no? Entonces tenías un tractor con la cajita que te iba recolectando data de todo el lote o de todo el campo, y tenías un mapa impresionante con información, porque no todo el fondo es uniforme, no todo el fondo es plano, tienes microclimas, ¿no? Y eso es un poco un resumen de una manera rapidísima de lo que estamos haciendo y lo que venimos desarrollando a la fecha. Encantado de poder tomar preguntas, observaciones, consultas, sugerencias. Todo bienvenido. Creo que entraron algunas preguntas por ahí. César, ¿qué tal? Sí. Quisiera hacerte una pregunta. Por Sí. ejemplo, si yo fuera un ingeniero agrónomo o un campesino, ¿no? Sí. Y lo más de tecnología que sé usar es un sistema de riego por goteo, ¿no? Sí. Un tractor o AutoCAD. Sí. Y ¿cuánto tiempo, o sea, qué cursos o sea, si tienes los nombres y en específico y cuánto tiempo, ¿no? Más o menos me tomaría saber para conocer sobre esto, porque a veces un campesino le mencionas drones y tal vez piense que tiene que saber sobre robótica o ingeniería artificial, y tal vez en parte sea cierto, pero tampoco es tanta profundidad, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, más o menos, si es algo así que se puede saber de forma rápida, ¿no? ¿O qué cursos? Claro.
Sí, o sea, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de la plataforma RaptorView, que se las muestro en tiempo real, es que el agricultor no sea un experto en robótica o en informática o en interpretación de imágenes, sino que pueda tener información muy rápida, ya procesada, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Porque yo, ese es o un sea, ejemplo de... ¿Ah? sí. A mi lógica es, o sea, entiendes los beneficios, cómo funciona la aplicación y el Sí. dron que sería como un tractor más, ¿no? Entonces, Sí, básicamente es eso, ¿verdad? exacto. O sea, el dron ya es hoy día y siempre lo va a ser más un commodity. Es decir, así como alquilas un tractor, mañana vas a poder alquilar un dron o tú vas a poder comprarte tu propio dron porque no te va a costar nada comparado a lo que estás gastando hoy día en los errores que estás cometiendo, digámoslo, ¿no? De una manera muy simple. Entonces el agricultor va a entrar al RaptorView, va a decir, yo quiero ver una imagen, por ejemplo, del dron del índice de vegetación, ¿no? Entra, chequea el índice de vegetación y ya de aquí tú puedes decir dónde tengo las zonas más golpeadas, ¿no? A nivel de imagen, ¿no? Primero quiero saber mi lote, acá estoy trabajando en el lote 4, ¿no? Entonces ingreso y voy viendo, me voy acercando y ya veo que mi hilera no es uniforme, ¿no? Acá tengo plantas muertas. Esto tendría que caminarme todo el campo y ver, si es un agricultor que tiene, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas, tal vez la tecnología de este tipo no es tan relevante, pero si eres un agricultor de 50, 100 hectáreas para arriba, ya el hecho de poder tener un control mayor, especialmente si tienes cultivos intensivos de alto valor, si quieres cuidar cada planta, ¿no? Ahora, esto es un dato crudo hasta cierto punto, pero si tú partes la pantalla, pones el versus, ¿ok? Y yo quiero calcular, por ejemplo, el área foliar, o sea, quiero ver cómo está creciendo cada lote, porque tal vez estoy aplicando algo y no me está funcionando, entonces yo podría ver aquí, en datos, el área foliar, o mis aplicaciones, lo que sea, ¿no? Entonces pongo área foliar, y esta imagen viene traducida a números y colores por lote. Esta imagen es del 7 del 10, por ejemplo. 7 del 10 de septiembre. Esta es una demostración, ¿ya? Este no es dato de nadie. Octubre. Ya. Entonces lo que va a hacer aquí es traducir esta imagen a números y colores. Las zonas con mayor área foliar, o sea, mis lotes que están mejor, son estos que ves en azul. Después viene el celeste, después viene el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Si tú estás caminando un fundo de, en este caso, 35 hectáreas y tienes 36 lotes, tú tendrías que saber en el detalle cuál es el mejor lote o el peor lote. ¿Cómo lo haces hoy día? Ojímetro, ¿no? Y ese lote está mejor, está más o menos. Y no digo que esté mal, pero tienes una herramienta adicional que te permite ya de cuantificar el área foliar, el volumen, el vigor, la desuniformidad, la cantidad de riego, las aplicaciones, etcétera, ya en forma numérica. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el agricultor? ¿Capacitarse en robótica, en interpretación de imágenes, etcétera? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, hoy día la tecnología ya te arroja toda esta información. ¿Para qué? Para que tú le pongas aquí este botón dashboard, si no lo quieres ver en colores o en números, presionas el dashboard y te dice, el peor lote o el mejor lote va a estar arriba o va a estar abajo, ¿no? Este es el mejor lote, con mayor área foliar. ¿Cuál? El número 10. ¿Cuántas hectáreas tiene? 1.34. ¿Cuál es su hectareaje? ¿No? De 1.34 hectáreas tiene 55% de área foliar. ¿Cuál es mi peor lote? Mi peor lote está acá abajo. ¿Cuál es? El 13. ¿Cuántas hectáreas tiene? 0.15. ¿No? Tiene el 21% de eso con área foliar. O sea, de todo, del 100% hay un área muy pequeña, está creciendo muy poco, ¿no? Ahora, puede ser porque has podado diferente o pueden ser 50.000 variables, pero ya tienes el número, ¿no? Y adicionalmente acá también tienes una estadística, ¿no? Tienes 1.8 hectáreas con valores de 5% hasta 9.45 hectáreas con valores bastante altos, de 26%, ¿no? Entonces puedes ir midiendo cómo viene el fondo, ¿no? Ya, y el manejo del software y de los drones, ¿debería verlo directamente en el curso de agricultura de precisión? Si quieres aprender a manejar drones, probablemente sí, ¿no? Hoy día hay tantos cursos, hay varios cursos. Yo he dado también varios cursos de cómo volar drones de ala fija.
O sea, ya depende realmente por dónde quieres ir, ¿no? Si quieres ir por el tema del vuelo del dron, si quieres ir por la interpretación de la data, si Por quieres ir eso, más por pero el desarrollo de plataformas, se por supone IoT. o O sea, sea, hay tantas ramas, creo yo, que se pueden explorar hoy día, se ¿no? supone que el vuelo y el análisis del software, ¿no? Y su manejo, se supone que debería ir integrado, ¿no? O sea, a mi parecer. Sí, no. O sea, hoy día nosotros cobramos por interpretación de la data. Ah, No ya, cobramos por vuelo de drones. Lo ya. damos de forma gratuita. Hoy día hay muchas empresas que ya vuelan drones. Entonces, para que tengas una idea, nosotros hoy día operamos en Costa Rica, en México, en Chile, en Colombia, a través de terceros. Empresas que vuelan y nos dan la información y nosotros procesamos y la cargamos en el Raptor View. Y Ah, el ya. agricultor en Chile ni supo quién voló, Mm, ¿no? Igual listo. tenemos agrícolas aquí en Perú que tienen sus drones y nos dan información cada semana. La suben a la nube, nosotros procesamos y cargamos toda la información ya procesada. Claro. Entonces, dependiendo qué cosa es lo que quieres hacer, cuál es tu objetivo, te puedes especializar en más de una rama, ¿no? Pero podrías ser experto volando drones y quedarte ahí. Podrías ser experto volando drones y procesando y generando valor agregado, creando algoritmos, ¿no? Podrías dedicarte a sensores, a integración, Y puedes hacer un montón de cosas. respecto al tiempo, si solamente llevara esos dos cursos, ¿cuánto tiempo me tomaría más o menos? O sea, me imagino O un par sea, de meses. depende qué tanto, es una pregunta un poco complicada y subjetiva, porque Claro, yo, por dime su... ejemplo, tengo una maestría en interpretación de imágenes de satélite y desarrollo de sistemas de información geográfico. ¿Cuánto me he demorado? O sea, 2 años y algo más, ¿no? Pero yo te puedo dar un curso en 2 horas y aprendes a volar drones. Exacto. Ahora, te puedo dar un indicio de cómo se maneja un software de procesamiento en 2, 3 días, pero ¿hasta dónde llegaste, no? O sea, apretaste 2 botones, te configuré todo y te digo, ya, aprieta 1, 2 y 3. Y ya lo hiciste, obtuviste un resultado. O Claro. sea, realmente depende mucho de qué tanto te quieres especializar y cuánto conocimiento de base quieres madurar, ¿no? O sea, un NDVI, lo ves, la fórmula y la puedes aplicar, pero ¿qué significa el NDVI? ¿Qué cosa hay atrás, no? ¿Por qué aplicas el NDVI y no el NDRE o el SAVI o tantos otros algoritmos que hay, ¿no? Entonces es subjetivo, o sea, yo lo único que te podría decir es investiga de los cursos que hay, trata de ir capacitándote y tratando de ir entendiendo a medida que vas viendo las diferentes áreas, pero hasta que no vueles un dron, hasta que no agarres algo con tu mano y veas qué cosa resulta y un poco sigues el proceso, es bien difícil de poder estimarlo, ¿no? Es como cuando quieres, no sé, manejar un carro. ¿Cuándo te demoras a manejar un carro? No sé, tal vez eres práctico y en, no sé, una sesión ya lo manejas y perfecto. Hay personas que son más nerviosas y no quieren que tener ahí al acompañante todo el día y quieren hacer una clase de una semana y no quieren una camioneta, quieren un carro chiquito y quieren que sea automático y no sea mecánico. O sea, yo Claro. creo que cada persona es distinta, ¿no? Lo Sí, bueno es que hoy día hay muchos cursos ya de ese tipo que antes no habían, ¿no? De interpretación de imágenes, de drones, listo, César, está bien. Gracias. de nada. César, tengo una consulta. Sí. Te saluda Rosana, Rosana Porras. César, ¿a partir de qué área estaríamos hablando costo-beneficio de hacer todo este trabajo de monitoreo? ¿De cuántas hectáreas en adelante es recomendable ya para un agricultor decidir a iniciar a utilizar toda esta tecnología o a comprar, ¿no? de este servicio que ustedes hacen? Gracias. Sí. Depende, ¿no? O sea, no hay una respuesta perfecta y te doy un ejemplo concreto. Obviamente, en los agricultores que tienen más de 100 hectáreas hay un beneficio directo, ¿no? Porque caminar 100 hectáreas todos los días no es algo simple, ¿no? Otro ejemplo es los pequeños agricultores. ¿Cómo hace un pequeño agricultor de 5 o 10 hectáreas, o tal vez menos, a poder pagar ese tipo de tecnologías? Que si bien no son muy caras, de alguna manera representan un costo significativo para un pequeño agricultor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si los agricultores se asocian? O sea, si yo tengo 10, mi vecino tiene 5, el otro ya tiene 3, el otro 10. Entonces, hay, por ejemplo, están las CITES, ¿no?
con la CITE Arequipa, ellos lograron hacer un piloto con nosotros y agruparon un número de pequeños agricultores, y para nosotros el costo real está en la logística. O sea, imagínate que yo con los pilotos tengo que enviar a 2 pilotos a Arequipa. Tengo que alquilar una camioneta, tengo que pagar gasolina, hotel, alimentación, a los pilotos, el mantenimiento de los equipos, etc. A la hora que tú sumas todo eso para volar un agricultor de 5 hectáreas, no sale a cuenta, ¿correcto? Pero si están agrupados en 100 hectáreas o tal vez un poco más, para nosotros dividirlo entre 100 ya no es nada, ¿no? O sea, imagínate que te cueste $5 por hectárea el vuelo, ¿ok? Quitando la logística, ¿ya? $5 por hectárea. Y tú tienes, no sé, ¿cuántas hectáreas puedes tener en Majes? 200 hectáreas de pequeños productores, ¿no? 200 hectáreas por 5 son $1.000. O sea, al final el costo por agricultor es mínimo, ¿no? Entonces sí puede hacerse un trabajo a esa escala, pero siempre y cuando exista una asociación o una agrupación de productores. Yo no creo que la tecnología hoy día es accesible o disponible para un agricultor de menos de 10 hectáreas, ¿no? Por los temas relacionados a logística, ¿no? No sé si eso explica tu pregunta. Sí, eso. Y tengo otra consulta adicional. Respecto al tema del monitoreo que ustedes lo hacen, ¿es puntual? O sea, ¿cuántas veces es la que visitan a campo? Sí, nosotros por lo general hacemos contratos anuales en la cual damos la posibilidad al agricultor que escoja 8 vuelos durante un año. Entonces él nos dice cuándo quieren volar. Obviamente nosotros también recomendamos, ¿no? En etapa de floración, después de algún tipo de aplicación, en el caso de uva, después en amida, etc. Pero lo dejamos abierto, ¿no? O sea, si tú ya tienes un plan que quieres seguir y quieres volar en periodos bien específicos, seguimos esa pauta, ¿no? Y si no, tienes ahí la posibilidad que nosotros volemos cada mes, si quisieras, cada mes y medio aproximadamente, ¿no? Ahora, si tú tienes tu dron, también puedes recolectar tu data y nosotros cobramos por el procesamiento de la data, no por el vuelo, ¿no? Como decía en algún momento, nosotros tenemos agrícolas que nos envían data semanalmente. Hola César, ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? ¿cómo estás César? Buenas tardes. Una pregunta, ¿ustedes ya con los vuelos de cuantificación de frutos están dando el dato de kilos de campaña a cosechar o ya están armando curvas? Curvas mes de kilos. Sí, esa es una buena pregunta. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, en algún momento me parece que lo comenté, tal vez lo puedo explicar más a detalle. Tenemos 3 niveles sobre el cual medimos el éxito real del conteo. Uno es tomar la fotografía, que no es con el dron, es con el celular, ¿ok? Entonces tú tomas, en el caso, por ejemplo, del arándano, ¿no? Tomas 2 fotografías en ambas caras de la planta, ¿ok? Y ahí tienes un porcentaje de error, obviamente, porque el fruto se está escondiendo atrás del racimo, atrás de la hoja, en una zona de sombra, o tal vez algunas variedades esconden más el fruto que otro. Entonces, la primera métrica es que el número de frutos que tú puedes contar realmente con inteligencia artificial sea superior al 80%. O sea, que realmente llegas a detectar los frutos. Esa es una métrica. 2, que puedas tener un número significativo, estadísticamente representativo de diferentes fotos y evaluaciones de campo para poder extrapolar ese valor que no llegas a calcular al tomar una foto, cuando el fruto se esconde, ¿no es cierto? En las plantas que esconden más fruto, en las zonas de sombra, etc. Entonces, ahí tienes un coeficiente que tú usas para poder multiplicar al número que realmente puedes contar en la foto y te da un número estimado, ¿no? Es la segunda métrica de éxito y que tiene que funcionar, ¿no? Tiene que estar muy cercano a lo que el evaluador, igual o mejor a lo que el evaluador hoy día hace en campo. Y la tercera, que va relacionada a tu pregunta, es cómo estimas lo que son kilos y cómo generas tus curvas, ¿no? Ahí lo que nosotros hacemos es nos apoyamos
en las fórmulas de la agrícola, porque cada agrícola tiene una fórmula distinta o algunas parecidas, pero lo que estamos haciendo hoy día en el Raptor Forms, que es el formulario móvil que tú llevas en tu celular. Entonces el evaluador agarra y en su formulario llena, ¿no? Flores, 200 flores. Fruto verde, 300. Estadio 2, 400. Fruto maduro, tal. Entonces tienes todos los números en el celular. Y adicionalmente tomas 2 fotos de los 2 lados de la planta. Toda esa información se procesa y te arroja un número. Y de ahí, eso en el Raptor Forms, en la plataforma más para tablet y para celular, tú jalas el Excel, la fórmula del agricultor, del agrícola, y usas cómo él lleva de flor a fruto maduro, tantos días, y usas los reportes que él usa. O sea, nosotros no inventamos nada ahí. Si bien podemos meter tal vez el valor de temperatura o de lo que recolectamos en la central meteorológica o del número de frutos, tal vez con mucho más precisión, porque no hay un pase de la hojita de papel al Excel, jalamos ya el conocimiento del agricultor, ¿no? No sé si eso explica, Percy, tu pregunta. Sí, César, muchísimas gracias. Buena exposición. No. Bueno, Hola, gracias. una pregunta me gustaría ¿Alguien va a preguntar? hacer, por favor. Sí. Sí, bueno, una última pregunta. Sobre las adquisiciones de imágenes, mencionaron que ustedes contrataban a alguien para que haga la adquisición de imágenes en diferentes zonas, porque es costoso el hecho de ir, ¿no? Con uno mismo con el dron, con los equipos. ¿No tienen Correcto. problemas, digamos, al recibir esas imágenes a las personas que contratan? Porque las imágenes multispectrales, de hecho, necesitan ciertas calibraciones, ¿no? No es tan sencillo. ¿Han tenido algún problema con eso? ¿O es confiable totalmente las datas que le dan? Sí, porque hay un proceso de capacitación, ¿no? O sea, las empresas con las que trabajamos tenemos un esquema de trabajo en el cual hay una capacitación a la persona que va a recolectar la data. Igual se hace una evaluación de las cámaras que se usan, del proceso en sí, ¿no? Entonces, no es que te llegue cualquier tipo de fotografía, sino tú ya sabes más o menos qué equipo está usando, qué cámara está usando, ¿no? Si hay un panel de calibración, si te llega la información completa o no. Estandariza el proceso, es como si fuera Ok, una franquicia, ¿no? O sea, es como que le das a McDonald's o a Pizza Hut una tienda nueva, ¿me entiendes? Entonces tú dices, no tengo el riesgo de ujú, que la hamburguesa tenga otro pan. Sí, siempre tienes un claro. riesgo, Ujú. pero por lo general ya el pan es el mismo pan para todos, ¿no? Ok, entiendo, gracias. Hola, buenas noches, César. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Con tipos de cultivos tiene una mayor confiabilidad o en éxitos en datos? ¿O con qué cultivos es en los cuales recomiendas aplicar esa tecnología? O sea, yo creo que para cualquier cultivo extensivo, los satélites extensivos, llámese maíz, soya, granos, etcétera, ¿no? Se aplican los satélites con gran eficiencia porque son grandes extensiones, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Para cultivos intensivos, como en el caso nuestro, que tenemos grandes extensiones de arándanos al ser el primer productor, en Paltos me parece que somos los segundos productores a nivel mundial, en Uva también estamos entre los 5 primeros, etcétera, y tienes grandes extensiones, sí requieres de ese tipo de tecnología, pero más a nivel de drones, ¿no? Y ahí lo que nosotros hacemos es un análisis de rentabilidad. O sea, si yo tengo caña, por ejemplo, y mi rentabilidad en caña es muy baja, probablemente el agricultor que maneja caña no va a poder tener, digamos, mucho dinero para poder invertir en tecnología. Pero si estoy trabajando con un productor de arándanos que sí tiene una rentabilidad altísima y le interesa cuidar cada plantita, porque cada plantita le está dando un montón de dinero, probablemente sea más propenso a invertir en tecnología, ¿no? Entonces, si lo pones en la balanza, hay como que un acuerdo entre quién gasta y quién no gasta, y a quién le sirve más y a quién le sirve, pero tal vez no puede pagar mucho o no está muy orientado hacia poder cambiar su rutina y llevar tecnología al campo, ¿no? Gracias. No.
César, ¿sabes Sí. si hay hoy en día tecnología que te permite saber rápidamente si hay deficiencia o exceso de algún nutriente en el suelo? Si O existe sea, yo, eso. yo creo que eso va más para un tema de análisis, ¿no? O sea, más análisis de detalle. Claro. Hay algunas empresas que trabajan a nivel más de investigación con sensores hiperespectrales, es decir, que tienen más bandas y con una resolución mayor y tratan de detectar ya algo puntual, ¿no? Como en el caso de la roya, me parece que es, en el café y en cítricos también hay otra enfermedad que no recuerdo el nombre, que están trabajando para detectar ese tipo de problemas a tiempo, pero ahí otra vez tienes que ver si es algo que se puede escalar a nivel comercial o no, ¿no? O sea, yo como empresa, no tanto como ente de investigación, tienes que ver la rentabilidad del proyecto, de lo que estás llevando adelante, ¿no? Entonces, si te compras una cámara hiperespectral y te gastas, no sé, pues pongo un número, $200.000 en un sensor, y el sensor, el dron se cae por A o B, o no sé, le pasa algo, te lo roban, cierras tu empresa y se acabó la historia, ¿no? Y Claro. por otro lado, ¿cuánto te podría pagar un agricultor para que le detectes la roya o para que le detectes alguna enfermedad en un cítrico, ¿no? O sea, ¿está dispuesto realmente a pagarte por una tecnología nueva que se está validando, que estás tratando de desplegar en forma masiva, ¿no? Entonces, otra vez, siempre hay que pensar qué cosas se está haciendo, por qué se está haciendo. Ahora, si eres una universidad y tienes los recursos y si te equivocas y vas con el equipo y se cae y no le pasó nada a nadie y te compran otro equipo, Y sabes si la mayoría de empresas grandes ya utilizan bastante, o sea, ya utilizan lo que son drones y esta data, la mayoría de empresas grandes. o sea, hoy día nosotros, yo te puedo decir de mi experiencia, nosotros trabajamos con los principales agroexportadores, tanto en arándano como en palto, en uva también tenemos varios grandes, en cítricos hemos tenido alguna experiencia, pero las Claro. principales agroexportadoras ya están trabajando con esto. Ok, listo, César, gracias. Ya. Gracias por su Igual si interesante tienen más exposición. preguntas o si son tímidos y no quieren preguntar, porque también pasa eso, mi correo es cesar@spaceag.co. No com, co. Acá lo pongo para que lo puedan tener. Ahí está mi teléfono, si quieren escribir por WhatsApp o lo que quieran. Acá está mi correo y mi WhatsApp. Esa es Ingeniero, yo tengo una pregunta. sí. O sea, como usted dijo al principio, que en el Perú, en la agronomía, no se implementa mucho esto, pero es que además de tener como que deficiencias en lo económico, es también en lo cultural. No sé si usted tendrá una experiencia de la implementación de estos drones en agricultores. ¿Cómo es este proceso de adaptación? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, yo te cuento mi experiencia otra vez desde tal vez desde hace muchos años. Ya yo comencé en Italia hace casi 20 años con imágenes de satélites, con una empresa que se llamaba SpaceDat, DAT, de datos. Y trabajamos en diferentes países, al final, en Bosnia, en China, en Australia, detectando incendios forestales con sensores térmicos, midiendo cambios en la agricultura en China, en Bosnia, por ejemplo, recreando la cartografía después de la guerra, en Libia, generando modelos en 3 dimensiones en las zonas arqueológicas que estaban cerca al mar por problemas de inundación, etcétera, un montón de problemas, ¿ya? Pero antes de que la empresa realmente agarrara tracción o viada, nosotros comenzamos vendiendo fotografías de satélites. Es decir, hay empresas que tienen satélites operando, están en órbita, hay miles de satélites hoy día de observación de la Tierra que toman fotos, y esas empresas, nosotros tenemos contratos con ellos, acuerdos comerciales. Entonces le decimos, queremos tomar una fotografía de Ica, ok. Cuando pasa el satélite ahí, toma la foto. Esto era en Italia, y nosotros hace 20 años vendíamos fotografías a las municipalidades y al gobierno.
Y cuando vendíamos las fotografías al inicio, a las municipalidades que tocamos la puerta nos decían, pero ¿qué cosas hacen ustedes? Venden fotografías de satélite, como que no llegamos a entender bien qué cosas hacen, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni computadoras y ustedes están vendiendo fotografías de satélite, ¿no? Entonces, había un vacío tecnológico enorme, ¿no? Hasta que salió Google Earth, como en el año 2000, no sé, 4, por ahí, ¿no? Entonces ya cuando uno iba a la municipalidad o a tocar la puerta de algún cliente, decían, ah, ustedes son los de Google Earth, ¿no? Entonces la gente ya tenía una visión aproximada de lo que nosotros hacíamos. Si bien nosotros no éramos Google Earth ni hacíamos nada igual, había una relación visual, ¿no? Y en el tema de agricultura es algo bien parecido. Cuando nosotros comenzamos a volar de forma gratuita hace como 6, 7 años, el agricultor nos decía, pero ¿qué hacen? ¿Vuelan infrarrojos, térmicos? O sea, con drones, ¿qué? O sea, no llegamos a entender qué haces, ¿no? Entonces, ha habido todo un tema de poder enseñar al agricultor qué cosa realmente es lo que la tecnología te permite de hacer y dónde puedes optimizar procesos, ¿no? O sea, el simple hecho de cambiar del papel y lápiz a un celular, una tablet, que tú recolectas data y bajas el error, tal vez de llevar de una hojita a un Excel, si pusiste 200 frutos y en tu Excel pusiste 2000 frutos porque llenaste un cero más y te cambió toda tu proyección de cosecha y después tienes que ir a buscar el error y dónde está el problema y perdiste tiempo y dinero, ese proceso tú lo puedes optimizar de una manera muy simple, ¿no? Igual con el tema de drones. Hoy día ya hay muchas empresas que están comprando sus drones, ¿no? Y con el tema de la pandemia, del COVID últimamente, y el hecho que por 2 meses nosotros no pudimos volar, no pudimos salir de casa, ha hecho que las agrícolas comiencen a ver la necesidad de que no tenían data, de que no tenían imágenes, y a comenzar a investigar sobre la posibilidad de comprarse ellos mismos sus propios drones. Hoy día tengo 4 agrícolas en la hoja de ruta que están comprando drones para que ellos puedan ser autónomos en el vuelo. Y nos dan la información y nosotros procesamos. Si yo hubiera tenido que hacer este análisis tal vez un año atrás, no hubiera pensado que hoy día se ha dado este crecimiento exponencial en el tema de tecnología en las agrícolas, ¿no? El hecho de poder ver a agricultores, evaluadores en campo usando tablets hoy día en varias agrícolas también es un salto increíble, ¿no? El ratio de conversión de papel y lápiz a dispositivos digitales es impresionante para temas de evaluación sanitaria, para conteo, para optimizar la cosecha, ¿no? Y ya una vez que comienzas a transformar el proceso dentro de una agrícola, es como que un efecto en cadena, ¿no? Y ya el packing también se automatiza, ya la gerencia toma mejores decisiones, ves ahorros automáticamente, ¿no? O sea, te das cuenta que la inversión no solamente se paga sola al implementar tecnología, sino que están ganando mucho más dinero, ¿no? Porque ya sabes quiénes son tus mejores trabajadores, ya les puedes dar un bono realmente a las personas que están trabajando bien, puedes celebrar de la cosecha, puedes saber cuántos frutos realmente tienes por lote, comprar realmente el material que necesitas, no pasarte en el número de bines, de jabas, de bolsas, de material, etcétera, ¿no? Entonces, todo el concepto, todo ese chip cambia y cambia, como te decía, de forma exponencial, ¿no? Y es bien interesante ser parte de eso, porque realmente es gratificante, ¿no? Es ahí, creo, donde yo creo se encuentran las mayores gratificaciones, ¿no? Porque realmente sientes que estás haciendo un cambio en un sector que no ha implementado tecnología, ¿no? Y por ende, digamos, nuestras actividades no son sostenibles, ¿no? O sea, no puedes regar de forma uniforme todo un lote porque se te ocurre, porque así es como siempre se hizo y mis errores de proyecciones de cosecha siempre son de entre 20 y 30%, y en algunos casos mayor, ¿no? Porque ese es el promedio, pero así es, ¿no? Y así es en todos los cultivos y así es en todas las agrícolas, y como que siempre fue así, ¿no? Claro. Ok, muchísimas gracias. No, Ingeniero, muchas gracias por su interesante exposición. Y bueno, eso sería todo. El link del formulario de las jornadas agronómicas se encuentra en el chat para los estudiantes de agronomía de la UNAL. Y agradecemos a Space AG y al biólogo Urrutia por muy buena presentación sobre la agricultura de precisión, que estoy segura que ha sido productiva a todos los molineros y externos presentes.
¿Algunas últimas palabras, ingeniero Urrutia? Sí, siempre nosotros estamos buscando gente hábil, gente interesada en poder contribuir. Entonces siempre estamos en un proceso de contratación, si bien no hay una posición abierta el día de hoy, si alguien está interesado en poder contribuir con su conocimiento, encantado de poder recibir currículums o sugerencias de alguien que tal vez ustedes conozcan que quiere alimentar mejor al planeta. Muchas gracias y gracias ponente y a los participantes del día de hoy. Nos vemos en otra ponencia de SEATEC. Doy por concluida esta ponencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.